La primera pregunta fue, ¿quiénes son, no? ¿Quiénes son esos microorganismos que están ahí? Pero después la pregunta pasó de quiénes son a qué hacen, ¿no? Y esto fue a partir de estudios metagenómicos, o sea, ya no nada más estábamos buscando genes que nos ayudaran a identificar qué tipo de microorganismos estaban ahí, sino también genes que nos pudieran decir qué podría estar haciendo este microorganismo, ¿sí? Y entonces a partir de esos análisis metagenómicos, o sea, de todo el genoma y de sus metabolitos también, fue que empezamos a darnos cuenta de que, oye, hay microorganismos que ayudan a que el sistema inmune se desarrolle. Hay microorganismos que ayudan a que se produzcan neurotransmisores. Hay microorganismos que te ayudan a sintetizar vitaminas. De la que más se ha estudiado o de la que más se habla es de la microbiota intestinal. ¿Por qué? Porque dentro de todos los microorganismos que viven en nuestro cuerpo, la mayor proporción de ellos, casi el 95%, viven en el intestino. Todos estos microorganismos, la microbiota, tienen diversas funciones en nuestro organismo. Realmente tienen una influencia muy profunda, no nada más en nuestra salud, sino también en nuestro bienestar en general. Desde que se empezaron a descubrir todos estos microorganismos, la primera vez que Anton van Leeuwenhoek, por ejemplo, vio en un vidrio, ¿no?, pulido, uno de estas células, ¿no?, que después se denominaron microorganismos, pues desde ahí se empezaron a preguntar, ¿no?, que qué tenía que ver esto con nosotros. Anteriormente podíamos tomar una muestra, pues a lo mejor de nuestra piel, de nuestras heces, y ver qué crecía en un platito de cultivo, pero realmente la revolución o el boom de todo este tema de la microbiota fue a partir de que se comenzó a hacer secuenciación del genoma de todos estos microorganismos. ¿Qué quiere decir esto? Empezamos a verlos desde su parte más fundamental, que es el ADN. Empezamos a identificar que no nada más estaban los microorganismos que podíamos cultivar, de hecho esos apenas representan un 20-30% de todo lo que hay. Y fue gracias a estos procesos o técnicas de secuenciación que se empezó a identificar que era mucho más extenso, ¿no? Nos ayudan, por ejemplo, a digerir nuestros alimentos, nos ayudan a protegernos contra otros invasores que sean patógenos, es decir, que causen enfermedad. Otra cosa importante es que nos ayudan a sintetizar vitaminas o algunos metabolitos, compuestos que se ha visto que tienen efectos benéficos en la salud. Algo muy interesante, un poco más reciente, es que, por ejemplo, también nos ayudan al desarrollo de nuestro sistema inmune. Estos microorganismos tienen que ver hasta en la manera en la que pensamos y cómo nos sentimos. Realmente tienen una influencia muy profunda, no nada más en nuestra salud, sino también en nuestro bienestar en general. Si tú tienes una microbiota desbalanceada o desequilibrada, pues eso va a tener una consecuencia en tu salud, ¿no? Las personas cuando tienen alteraciones en su microbiota, ya sea por cambios en su alimentación, tienen mucho consumo de antibióticos sin mucha necesidad de usarlos. Esto quiere decir que pues lo que nosotros hagamos con estos microorganismos y cómo los impactemos va a tener un impacto directamente en nuestra salud. Nosotros pensamos que todo es culpa de nuestros genes. Heredé malos genes, ¿no? Y entonces por eso soy una persona que tiende, no sé, a las enfermedades del corazón. En realidad, pues imagínate que cada uno de esos microorganismos que viven en nuestro cuerpo, que aproximadamente tenemos la misma cantidad de células humanas que de células de microorganismos. Cada uno de estos microorganismos tiene su propio ADN. Entonces, esto nos convierte en algo que le llamamos en biología como un holobionte. Es decir, no somos nosotros nada más. Ahora sí que yo soy yo y mis microorganismos. Tus microorganismos y el ambiente de los mismos influye directamente en tu salud. Siempre hemos escuchado hablar de esta frase de eres lo que comes, que en realidad tú eres lo que tu microbiota puede utilizar
metabolizar y finalmente generar en términos de metabolitos para que tu cuerpo funcione. Bueno, los gemelos tienen la misma genética, ¿no? Pero si un gemelo tiene un desarrollo, por ejemplo, vive en el campo, va a tener una microbiota diferente al que vive en la ciudad. Si tiene una dieta vegetariana, va a tener diferente microbiota al que tiene una dieta omnívora, ¿no? Entonces, desde cómo naciste, ¿no? Si naciste por parto o por cesárea, si te dieron leche materna o te dieron fórmula, si tuviste perro o gato en tu casa, si tu mamá o tu papá te dejaron gatear, ¿no? Y ahí medio hacer torrecitas de lodo, todo eso va a tener una influencia, ¿no? Podríamos decir que todos tenemos los mismos grupos de bacterias, pero los tenemos en diferentes proporciones. Estas proporciones son las que también determinan qué efecto en la salud puede haber. Por ejemplo, en la investigación que nosotros hicimos en la Universidad Autónoma de Querétaro, vimos que los niños escolares que tenían obesidad o sobrepeso tenían más de un grupo bacteriano que los que tenían peso normal. En este caso tenían más de un grupo llamado lactobacillase. El desequilibrio de la microbiota no está dado porque tengas o no tengas ciertas bacterias, sino más bien tiene que ver con que hay un desequilibrio en las bacterias. Sí podríamos irnos un poquito más a profundidad y hablar de que hay ciertas bacterias que solamente están presentes en ciertas poblaciones. Por ejemplo, en los asiáticos que consumen muchas algas, se ha seleccionado de tal forma su microbiota que tienen un tipo de microorganismo que les ayuda a metabolizar y degradar todas estas algas. Tribus de recolectores y cazadores en África se ha visto que tienen todavía un tipo de microorganismo que les ayuda a metabolizar ciertos compuestos que evita que generen cálculos renales. Y esa bacteria, por ejemplo, se ha visto que nosotros los occidentales ya no la tenemos. Esto es interesante porque quiere decir que a lo largo de nuestra evolución y de estar, digamos, en contacto con diferentes ambientes, sí hemos de alguna manera perdido ciertos cepas, ¿no?, bacterianas que tenían una función específica. Pero en términos generales, los grupos mayores, eso se mantiene. Realmente aquí, aunque la genética puede predisponer ciertos factores, ¿no?, sí vemos que, no sé, desde el punto de vista étnico pueden haber diferencias en la microbiota, pero realmente lo que más impacta es el ambiente, el estilo de vida. Lo que más impacta a la microbiota es lo que comemos. Algo que se ha visto que afecta muy profundamente a la microbiota son las dietas altas en grasas, ¿no? La dieta típica occidental es uno de los factores que más desequilibra la microbiota. El uso de edulcorantes, también de azúcares simples, también estos dañan la microbiota. ¿Qué cosas son benéficas, no? Una dieta tradicional mexicana es amigable con la microbiota porque es alta en fibra. Si comemos frijoles, si comemos tortillas, si comemos calabacitas, todo, digamos, lo que te da la milpa, ¿no? En este caso estás contribuyendo a tener una buena ingesta de fibra. Y lo que más le gusta comer a la microbiota es fibra. Todo lo que hay en la cáscara de las frutas, las verduras frescas, o sea, las ensaladas, comer la mayor variedad de alimentos de diferentes colores, todo eso es como un festín para nuestra microbiota. Los alimentos fermentados son una excelente forma de poder incorporar microorganismos benéficos a nuestra microbiota, ¿no? En la infancia es donde realmente podemos poner todos nuestros esfuerzos para evitar muchas de las complicaciones que se van a ver más adelante en la vida del ser humano. Inclusive te podría decir que hasta antes de que el bebé nazca. Hay un concepto muy interesante en nutrición que se llama programación metabólica o programación fetal, que esto es que todo lo que la mamá come durante el embarazo, eso va a sentar como las bases para el programa que va a establecer el bebé
y con el que va a trabajar su metabolismo y su salud el resto de su vida. La microbiota es algo que es dinámico, no es algo estático. Entonces, al ser algo dinámico, nosotros podemos influir sobre su desarrollo. Todos estos microorganismos nacen, se reproducen, mueren, nacen, se reproducen, mueren, ¿no? Todo el tiempo. Nosotros tenemos una oportunidad de poder parar la reproducción de aquellos que nos están haciendo daño y fomentar la reproducción de aquellos que son benéficos. Puede ser que yo empiece a tener muchas de estas bacterias, de las bacterias A, que son encargadas de degradar azúcares simples. Y entonces de repente tengo un boom. ¿Por qué? Pues porque todo el día me la paso comiendo cosas que tienen azúcar. En el momento en el que yo dejo de comer eso, ¿qué va a pasar? Ya no va a haber comida para esos microorganismos. Va a empezar a disminuir su crecimiento y entonces, como a lo mejor voy a empezar a comer más fibra o voy a empezar a comer más grasas saludables, voy a exponenciar el crecimiento de otro tipo de bacterias. Y fíjate, esto es algo bien interesante porque no solamente reeducas a tu microbiota después reeduca a tu sistema inmune. Y si tú reeducas a tu sistema inmune, prácticamente estás reeducando a todo tu organismo y la forma en la que se enfrenta al ambiente. Sí va cambiando, de hecho, al principio cuando somos niños, nuestra microbiota es un poco inestable, ¿no? Y de hecho también por eso hay que cuidarla mucho. Conforme vamos creciendo, ya cuando somos adultos, se va haciendo más diversa, pero también van a estar más estables. Y luego cuando nos hacemos adultos mayores, vuelve a pasar lo mismo, o sea, se empieza a ser más débil, ¿no? O a estar más inestable esta microbiota, y es ahí también donde tenemos que cuidar mucho la alimentación de los adultos mayores. Las preguntas ahorita van en cómo es que lo están haciendo, ¿no? Estos microorganismos, cómo es que están influyendo en nuestra salud, en nuestras emociones, en nuestros riesgos de enfermedad. Pero lo más importante es que ahorita las investigaciones están centradas en cómo podemos hacer modelos predictivos que nos ayuden a identificar estos factores de riesgo para prevenir enfermedades. Desde formas diferentes de analizar la microbiota, formas de analizar factores de riesgo, este dispositivo que puede ver qué tan permeable está tu piel y eso lo puede relacionar con un tema de enfermedades alérgicas. Cuidar de tu microbiota es cuidar no nada más de tu salud, sino también de tu estado de ánimo. Esta microbiota, si tú le das algo bueno de comer, ella te va a dar un metabolito bueno para ti, ¿sí? Y ese metabolito bueno para ti va a hacer que te sientas no nada más saludable, sino que inclusive va a hacer que te sientas más feliz. Mantén feliz a tu microbiota y tú también vas a estar feliz.